Muy bien, muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, los mecanismos de defensa y una clase sumamente interesante, ¿verdad? En toda la formación que están llevando ustedes como consejeros familiares. Aquí en los mecanismos de defensa, bueno, principalmente vamos a ir aprendiendo, vamos a indagar un poco, ¿verdad? Voy a compartirles por aquí la pantalla. Vamos a profundizar un poco, ¿verdad? De lo que tiene que ver con el inconsciente, ya que los mecanismos de defensa en muchas ocasiones van a ser algunos de forma consciente, otras de forma inconsciente, pero cómo es que se podría entender, ¿verdad? Si está haciendo el mecanismo consciente o está haciendo de forma inconsciente. ¿Qué enseña la Biblia referente al inconsciente? Y bueno, vamos a ver que la Biblia dice que ni afirma, pero tampoco niega, ¿verdad? La existencia, pero hay indicios que al parecer se pueden referir o se pueden estar refiriendo al inconsciente, y lo vamos a ver en Mateo 12:34, donde dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Hay como un condicionamiento operante, ¿verdad? Ahí del por qué es que están saliendo, ¿verdad? Y tiene mucho sentido, ahorita ya con el enfoque psicoespiritual lo vamos a ir descubriendo un poco más. Y en Isaías 43:18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas, ¿verdad? Cosas que han quedado registradas en el subconsciente y que muchas veces de manera inconsciente salen a relucir en lo que estamos haciendo nosotros en este presente, ¿verdad? Y en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? En Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, nos estorbe. Entonces, fíjense cómo estos versículos, que hemos estado leyendo de la palabra, eh, si separamos las palabras abundancia, engañoso, ¿quién lo conocerá? Y raíz, sugiere algo parecido al inconsciente, pensamientos y sentimientos en lo más profundo del corazón del ser, que a simple vista no se nota, pero dice que influyen sobre el comportamiento de la persona. Cuando en una de las clases, si ustedes recuerdan, abordábamos esta parte donde la interpretación que nosotros tenemos de las cosas que vemos el día de hoy en nuestro entorno están hasta cierta forma condicionadas, pues por acontecimientos que vivimos en el pasado. Y podríamos poner ahorita un ejemplo rápido, nada más como para poder captar la idea, ¿verdad? De lo que quiero compartirles. Por decir, un niño que lo mordió, ¿verdad? Un perro de pequeño, y que es la mordida lo llevó a traumarlo, ¿verdad? Tal vez porque vivía en el rancho, tal vez porque vivía por allá a los lugares lejanos, ¿verdad? De la sociedad, de la zona urbana, o tal vez porque estaba en una zona rural. Y se vienen a una zona diferente, a una zona urbana, y acá crece, ¿verdad? En la adolescencia, pero luego ya en su juventud o en la adolescencia también se comienzan a dar cuenta los padres de ese temor, de esa intimidación, ¿verdad? Que siente ante los perros. Y obviamente la reacción que está teniendo la persona es por un trauma, ¿verdad? Que tuvo en el pasado y que lo comienza a asociar de manera inconsciente con un rechazo, con una intimidación, con una defensa que no lo haría otra persona
que no vivió una situación de estas. Entonces, observen, es patente entonces que hay una corriente de pensamientos, emociones y pasiones que están activos en una persona sin que el consciente se dé cuenta. Esto es bien importante porque entonces vamos a comprender más acerca de por qué los mecanismos de defensa en muchas ocasiones se manifiestan de manera inconsciente. Y esto pues va ejerciendo una influencia sobre la conducta y muchas veces hasta engaña. Entonces, se sabe que el nivel del subconsciente, la mente puede funcionar para encontrar soluciones a los problemas y que muchos de nosotros hemos experimentado y que hemos pasado intensa y detenidamente para solucionar un problema, pero que muchas veces este tipo de problemas lo hemos hecho sin éxito, o sea, no hemos logrado, ¿verdad?, salir de este problema. Hemos hecho un intento de manera intensa, pero muchas veces no hemos obtenido las respuestas correctas. Entonces, luego hemos dejado el asunto para concentrarnos en otro y en un momento inesperado la solución viene, ¿verdad?, a este problema. Vamos a ver este pequeño mapa conceptual de la imagen que tenemos. Si observamos nosotros el cerebro consciente, vemos los pensamientos aquí en la parte prefrontal y vamos a ver cómo el cerebro subconsciente, donde están, lo vemos aquí en la forma central, en la parte central, perdón, sentimientos, emociones, creencias y paradigmas, y que se manifiestan a través del cuerpo. Entonces, lo que está registrado, ¿verdad?, en el pasado, de manera subconsciente, va a tener un vínculo con el inconsciente y se van a estar manifestando en el cuerpo a través de comportamientos y acciones, que esto es lo que va a estar dando como resultado de algunas cosas que pasaron en el pasado. Por decir, cuando Isaías habla que no traigáis a la memoria las cosas del pasado, es porque muchas veces la gente que vive en una enfermedad mental o en una ignorancia espiritual en el día de hoy, es porque constantemente están siendo atormentados por las cosas que sucedieron en el pasado, por lo que les sucedió a ellos, por lo que hicieron, y es algo que no les puede a ellos de cierta manera liberar, y constantemente en su presente se fugan al pasado o se fugan al futuro, y es una situación que les lleva a estar de una manera desequilibrada, y que no les va a poder permitir tener una vida conforme el propósito, ¿verdad?, que tiene Dios en la vida de la persona. Entonces, es obvio que la naturaleza pecaminosa del ser humano obra muchas veces a través de su inconsciente y que por detrás pueda aprovecharse en esta actividad para comprometer la mente y llevar a cabo sus propósitos destructores, sus recursos, que tiene que ver con abundancia, amargura y raíz, etc. Entonces, ¿cómo puede ser liberada, verdad, una persona con este tipo de problemática? El apóstol Pablo nos comienza a nosotros a enseñar, como por decir, las personas, hablábamos de lo que era las personas que tienen problemas de ansiedad y las personas que tienen problemas de depresión, y decíamos que una persona que tiene problemas con ansiedad va a ser porque tiene una constante preocupación con las cosas que habrán de suceder en el futuro, ¿verdad? Y nos lo dice por decir la Biblia. ¿Por qué te afanas por las cosas que habrás de comer, que habrás de vestir, dónde habrás de vivir, en dónde habrás de estar, qué habrás de tener el día de mañana? Mirad las aves de los campos, ¿verdad? No trabajan, no hilan,
Entonces, la persona cuando no comprende esta parte de la escritura, entonces vive en un constante afán, situación por la cual pues no le va a permitir poder vivir y sacarle el máximo potencial a estas 24 horas. Y si esta ansiedad lo perturba cada vez más y tiene problemas económicos y los afanes y las preocupaciones se vuelven más fuertes, entonces de esta ansiedad va a pasar a una depresión. Entonces, fíjense, y nada más lo traigo como colación, ¿no? Una pequeña recordación, un pequeño recordatorio de lo que hemos visto en clases pasadas. La, la ansiedad tiene que ver con situaciones futuras, la depresión se conecta con cuestiones pasadas. Cuando no se atiende la ansiedad de la manera recomendable, ¿verdad? Comienzan a dejar esos rasgos de manera inconsciente, que esa ansiedad pues luego va a pasar a ser una depresión. Y entonces, ¿cómo estas personas con estos rasgos o con estas características pueden ser liberadas según los consejos que nos pone por aquí el apóstol Pablo? Él señala una defensa espiritual contra el mal que surge dentro, y es más que luchar contra los malos impulsos. Dice, es saturar la mente y llenar la vida con lo bueno, lo santo y lo espiritual. Esto le cuesta mucho trabajo a las personas poderlo desarrollar. Porque recuerden que el ataque, el campo de batalla es la mente. Si la mente está ocupada con malos pensamientos, hay que buscar una estrategia como consejeros familiares para que esos malos pensamientos comiencen a ser depurados. Y aquí la recomendación del apóstol Pablo en Filipenses 4:8 dice que si algo es digno de que pienses en eso, pensar, ¿verdad? Piensa en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso pensad. Entonces la naturaleza misma nos enseña que ella no puede estar vacía, así la mente detecta la falta de que algo puede ocuparse, y entonces sea bueno o sea malo, solo estirpa una idea, sustituyéndola con otra. Y entonces, ¿cómo? Aquí está como la misma respuesta. ¿Cómo poder encontrar una estrategia como consejeros familiares para poder sacar de estos estados momentáneos, ¿verdad? A las personas, hacer una lista que en sus tareas, ¿verdad? O en las preguntas que nosotros vamos haciéndole a los aconsejados, a los pacientes, que comiencen a darnos una lista de cosas que ellos disfrutan, ¿verdad? Como sus hobbies, como lo que les gustaría lograr, como algo que ellos disfrutan. Entonces, todo ese va a ser un arsenal para nosotros como terapeutas, como consejeros de acompañamiento con ellos, porque a la hora que ellos caigan en este tipo de problemas, entonces les vamos a ir dando estas defensas. Obviamente a lo mejor no se los vamos a explicar de esta forma a ellos, pero les vamos a ir dando a ellos estas defensas para que con el mismo pensamiento ellos comiencen a atacar estos malos pensamientos que están afectando su vida, ¿verdad? Como por decir, si alguien te llegó a atenderse porque pues está teniendo problemas de depresión, porque está teniendo una situación difícil en su matrimonio, o está teniendo una situación difícil en su trabajo, porque es probable que lo corran, porque ya le dieron alguna nota, o ya le hicieron un citatorio o algo. Entonces, todo esto, si nosotros comenzamos a abordar y comenzamos a trabajar con ellos, ya teniendo una lista de las cosas que a ellos les gustan, de las cosas que ellos disfrutan, entonces esos pensamientos que están provocando esta ansiedad que se les sale de control y que vienen esos ataques principales de depresión a la persona. Acuérdense también que en algunas ocasiones alguna sintomatología
pareciera que fuera depresión o que fuera ansiedad. Y ahí es importante la habilidad que ustedes vayan desarrollando para poder, a final de cuentas, definir, ¿verdad? Si estamos frente a una ansiedad de la persona o estamos frente a una depresión. Y estos pensamientos que vamos a ir, ¿verdad?, lanzando con la persona son a través de la palabra también, pero también son cosas que la persona sueña, quisiera tener, quisiera lograr, o cosas que la persona disfruta, ¿verdad? O algunos acontecimientos, simplemente recuerdos que tiene del pasado y que vienen a fortalecerle, que vienen a llenarle de mucha convicción. Entonces, todo esto son herramientas que nosotros vamos a estar usando para poderles dar un acompañamiento a ellos. El aconsejado debe consagrarse completamente a Dios para efectuar una renovación en su mente y así ocuparse de las cosas del Espíritu. Y dice en Romanos 12, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, observen el culto consciente, ¿verdad? Porque hay un culto inconsciente. Hablando del consciente y del inconsciente. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, ahí está la característica, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí estamos hablando de un culto consciente que nosotros ofrecemos, ¿verdad? Delante del altar, delante de la congregación, del lugar donde nosotros nos estamos reuniendo a adorar, porque dice que cuando nosotros nos presentamos de esta forma, entonces estamos siendo conscientes de al Dios que nosotros estamos adorando. Y observen cómo podríamos ver la parte contraria. Cuando las personas están atendiendo su celular en el culto, cuando están mascando chicle, cuando están murmurando, cuando están chismeando, ¿verdad? A la hora del servicio, que están distraídos, obviamente que este versículo pues no lo están practicando porque no, están presentando sus cuerpos, pero los están presentando de manera irracional. No lo están haciendo de manera racional, o sea, están haciendo un culto de manera inconsciente, ni siquiera se están dando cuenta al Dios que están adorando. Entonces, por el versículo 2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si no hay una transformación por medio de la renovación de entendimiento, difícilmente nosotros vamos a poder comprobar la voluntad, ¿verdad?, de Dios. Cuando viene esta renovación de entendimiento, cuando viene esta transformación en nuestro interior, y que muchas veces no se da por los mecanismos de defensa, y ahorita los vamos a profundizar un poquito acerca de ellos, cuando no podemos entrar, ¿verdad? O no podemos comprobar esta voluntad de Dios agradable y perfecta, es porque nos ha hecho falta una renovación de entendimiento, porque hay cosas que nos están perturbando, que nos están estorbando y que no nos permiten poder mirar, ¿verdad?, la voluntad de Dios a nuestras vidas. Y en Romanos 8, 5 y 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Entonces la carne siempre va a estar enfocada en cuestiones naturales, en cuestiones humanas, en deseos, en afanes, en cuestiones personales. Y más sin embargo, el ocuparse de las cosas del Espíritu, pues tiene que ver con una trascendencia, con una superación, ¿verdad? Con una renovación, ¿verdad? Del entendimiento, sino que yo comprendo que este cuerpo está aquí, pero que no soy esto, sino que no soy este cuerpo que represento, sino que mi identidad o mi ADN es algo mucho más profundo,
de lo que yo pueda, ¿verdad?, estar representando. Y por eso las personas tienden a caer en este tipo de problemática, porque se llegan a identificar tanto con lo que ven en un espejo, tanto por los estereotipos, ¿verdad?, en la sociedad, tanto por las críticas que de repente recibimos de las personas, de la familia, de nuestro entorno, y esto pues va a desatar, si no hay una renovación de entendimiento en la persona, va a desatar pues que se va a tomar las cosas personales y que le va a costar trabajo poder trascender esto, ¿verdad?, en sus vidas. Veamos un ejemplo del hombre carnal y del hombre espiritual. Y dice aquí que se ampara en el legalismo de la ley y si es espiritual, pues se deja guiar por el espíritu. Entonces, si nosotros estamos observando una situación de juicio, vamos a ver que hay personas que van a recurrir, ¿verdad?, de manera natural a ese legalismo, mas sin embargo, si es guiado por el Espíritu, pues se deja guiar, ¿verdad?, con el juez justo, y a final de cuentas lo que determine, ¿verdad?, nuestro Dios o nuestro Señor, en el caso de los que nacemos de Dios a través de su Espíritu. Entonces el hombre carnal es egoísta, es indiferente, no piensa en ayudar a otros. Observen las características. El carnal es legalista, es egoísta, es indiferente, piensa en el yo, ¿verdad? Mas sin embargo, el que nace del espíritu, el hombre espiritual, principalmente se va a dejar guiar por la luz, por la renovación del entendimiento, ¿verdad? Porque va a presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, agradable, perfecto. O sea, va a reconocer que Él es Dios en su vida, y como Él es Dios en su vida, entonces Él es su Señor, Él es su Dios, y por lo tanto ya no vivo yo, ya no es este cuerpo, sino que este cuerpo le pertenece a mi Dios. Entonces ya no me dejo llevar por lo que mi cuerpo quiere hacer, sino por lo que determina el Dios en el que yo creo en mí. Entonces ahí surge ese poder espiritual. Y entonces, ¿cómo se va a manifestar? Que vas a ayudar a otros a llevar sus cargas, porque esto le agrada a Cristo. Ya no te vas a tomar las cosas personales, y también no te vas a cansar de hacer el bien, y siempre que tengas oportunidad de hacer las cosas, siempre las vas a estar haciendo para agradar al Dios en el que tú crees. Y por otro lado, pues, insisto, el hombre carnal es legalista, es egoísta, es indiferente, también ayuda por conveniencia y siempre está esperando que lo que haga pueda recibir una recompensa, ¿verdad? Como de repente las personas, creo que es importante esto que voy a decir. De repente las personas que oran y que llegan a hacer de la oración una idolatría, porque ahora creen que por su oración que están haciendo, Dios les tiene que responder. O quienes hacen del ayuno también una idolatría. Porque ahora, como ya ayunaron 7 días, como ya ayunaron 14 días, como ya ayunaron 21 días, entonces ahora Dios tiene la obligación de responder por el sacrificio que estoy haciendo. Entonces no es por la gracia y por la infinita misericordia de Dios a nuestras vidas, sino porque estoy condicionando a Dios a través de mi oración, mi oración. No es no estoy siguiendo el consejo, ¿verdad?, de Segunda de Crónicas 7:14, de que si se humillaren mi pueblo, en el cual el nombre de Dios es invocado, y se volvieren de sus malos caminos, y buscaren mi rostro, o sea, dejaren de buscar mis manos, lo que yo les pueda dar, lo que yo les puedo ofrecer, sino que buscaren mi rostro. Y entonces ahí en el buscar el rostro podríamos enlazarlo también al Nuevo Testamento, donde dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá, ¿verdad?, como una añadidura. O sea, es ley, va a venir. Nada más que muchas veces en el hombre natural, en el hombre carnal, siempre se va a ver manifestado: ay, es que Dios no me responde,
Ay, es que ya ayuné, es que ya oré, sí, pero es que todavía estás operando en tu naturaleza, todavía estás operando en tu carnalidad, ¿verdad? Y estas personas no es para que nosotros las enjuiciemos, es para que nosotros las acompañemos, para que las sepamos guiar y que puedan salir, ¿verdad? De ese momento pasajero por el cual estén ellos momentáneamente teniendo. Entonces, en un diagnóstico es importante tomar en cuenta los conflictos internos que va a tener el paciente, que va a tener el aconsejado, ya que hay conflictos internos dentro del hombre que surgen por el enfrentamiento entre sus deseos y la disciplina que exige el evangelio, su cultura y la sociedad, y puede decidirse a resolver sus problemas huyendo de las disciplinas, luchando con las fuerzas extremas y transgiriendo consigo mismo. Billy Bob lo mencionan en su libro azul, en el libro de Alcohólicos Anónimos. Hablan ellos acerca del espíritum como este ser negro, ¿verdad? Que podemos ver en la imagen, y el espíritu como ese lobo blanco que vemos o ese animal blanco que nosotros vemos. Entonces, lo negro, pues vamos a ponerlo que se alimenta completamente de los conflictos, completamente con la naturaleza humana, y lo blanco, pues se alimenta con las cosas buenas, con las cosas trascendentales, con el servicio, con las cosas superiores, con las cosas que no me llevan a buscar una recompensa con lo que estoy haciendo, con todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre. Entonces, toda esa parte alimentamos nosotros, la parte espiritual. Y a final de cuentas, lo que más alimentemos en nuestro interior, en un día que sean confrontados, porque la lucha, aquí lo dice, hay conflictos internos, o sea, la lucha es interna en nosotros. Y es eso interno que tengamos más alimentado en nosotros es lo que va a vencer en el exterior. Entonces, ahora veamos los mecanismos de defensa, que hay también una fuerza dentro del hombre que conspira para llevar a cabo los deseos y a la vez aplacar la conciencia. Y dice que son mecanismos que procuran aliviar el conflicto. ¿Cómo buscan aliviar estos mecanismos de defensa del conflicto? Negando, falsificando o tergiversando la realidad. Y en la mayoría de los casos, estos mecanismos defienden el autoconcepto de la persona, pero a la vez estorban el desarrollo de la personalidad. Son difíciles de comprobar y también dice que no son más que diversas manifestaciones de la dinámica del inconsciente, que por un lado busca su complemento y que por otro lado se resiste a enfrentar la realidad, y a esto es lo que se le llaman mecanismos de defensa, ¿verdad? Leo este último párrafo para ahorita cerrar la pantalla y poder interactuar un poco acerca de esta primera parte del inconsciente y de qué forma estos mecanismos, ¿verdad?, podrían estar operando. Observemos que el consejero familiar tiene la responsabilidad de reconocer que las personas recurrimos a mecanismos de defensa, no por falta de integridad o por falta de sinceridad, pues en la mayoría de los casos los mecanismos funcionan de manera inconsciente. Y ahorita que comencemos a ver, ¿verdad?, algunos mecanismos, yo estoy seguro que más de algunos de ustedes se van a comenzar a identificar con alguno de ellos. El instinto innato de la autoobservación parece estar en estos casos y la persona no logra lo que desea, no alcanza el nivel que cree que debe tener y dice para que todo lo que tenga en algún concepto. Y aquí podría ser que no quiera tener un concepto bajo la persona de sí misma, y entonces los mecanismos de defensa
para defender esta imagen que cree que debe existir, ¿verdad?, en la persona, se vale inconscientemente de un mecanismo para no ver la realidad o para que otro no la vea. Y aquí podría poner un ejemplo. Ustedes han visto la imagen que de repente ha circulado mucho, como un gato cuando está viéndose en un espejo y que en el espejo hay como un león, ¿verdad? Inconscientemente hay como un mecanismo de defensa, porque se hace una hipérbole de la realidad, o sea, una exageración. Para empezar, no tengo por qué imitar, ¿verdad? El ADN que hay en nosotros es suficiente para que el maligno o el enemigo o el príncipe de este mundo o el espíritu inmundo o los ataques, los dardos que sean lanzados en contra de mi vida, de mi familia para poder avanzar, es suficiente el ADN, la identidad que yo tengo como hijo de Dios, y no es necesario estarme proyectando con un mecanismo de defensa, como que me meto al cuarto y cuando salgo un león y me quiero devorar al demonio, porque la cosa no funciona así. Siempre que nosotros tengamos un descuido en nuestra vida espiritual y que estemos operando en nuestra parte natural como seres humanos, va a haber carne donde el dardo del enemigo que lanza a nuestras vidas va a poder hacer daño. Pero si nosotros operamos de manera voluntaria, nos santificamos, nos consagramos día con día, estamos teniendo una relación con el Padre, estamos buscando cada vez más las cuestiones espirituales, buscando su reino, su justicia, la verdad no va a haber un lugar por donde el adversario puede entrar, ¿verdad? Dice que anda como un león, no es un león, ¿verdad? Esto también es importante comprenderlo en la escritura. Dice que anda como un león, pero no es un león. El único león es el león de la tribu de Judá. Entonces hay una apariencia y anda alrededor buscando en el momento que la persona se descuide, y entonces cuando tú te descuidas, entra y comienza ahí a querer hacer daño, ¿verdad?, a nuestra vida. Y entonces el inconsciente, haciendo uso de estos mecanismos de defensa, va a recurrir, no, pues es que yo oro, no, pues es que yo ayuno, no, pues es que yo leo la Biblia, sí, pero estás operando en tu naturaleza. Y en cuestión de los seres humanos, pues sí, podemos engañar al pastor, podemos engañar al apóstol, podemos engañar al profeta, podemos engañar al vidente, o sea, como seres humanos los podemos engañar, pero ya cuando estamos hablando de este ser de maldad o de este ser, ¿verdad?, de bendición que nosotros, que es Dios, pues ahí no podemos engañar, ¿verdad? Porque si nosotros estamos operando en nuestra naturaleza, el enemigo va a mirar eso a nosotros. No es omnipresente, pero sí en ese ser espiritual comienza a ver la tendencia que nosotros estamos teniendo a través de lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Y comienza esto a ser atraído, y el mecanismo de defensa a veces de manera inconsciente va a querer responder ante esto que esté pasando, pero pues hay una prueba, ¿verdad?, contundente, porque han dado alrededor buscando a que te descuides y te descuidaste, y por ahí entró y comenzó a saturar tu vida, tu casa, a atacar tu vida. Eso por una parte. Por otra parte, también Dios muchas veces permite que el enemigo nos ataque, así como lo hizo con Job, porque ocupa que el nivel espiritual de nosotros, Dios usa al diablo porque a final de cuentas él lo creó, y para todo lo que él ocupe, lo va a usar. Entonces, ¿por qué permite muchas veces que seamos atacados, aun cuando estemos haciendo las cosas de manera correcta?
Pues es porque quiere lucirse Dios con nosotros. Quiere hacerle saber al príncipe de este mundo que hay hombres y mujeres en esta tierra que han sido tan impregnados del ADN divino, que han sido tan saturados en su consciente, en su inconsciente, en su subconsciente, o sea, que han reconocido quiénes son, que no les perturba el daño o la enfermedad o la escasez o la dificultad o lo que nos pueda faltar en el presente. Entonces de repente vamos a ser atacados y va a usar, voy a hacer aquí un ejemplo con mis manos, ¿verdad? Estamos como en este nivel nosotros viviendo de vida y observen la mano cómo queda más o menos en dirección de mi pecho. Entonces viene el adversario y nos ataca. Y entonces en ese ataque que comenzamos a tener nosotros y en esa búsqueda con Dios, elevamos nuestra oración, nuestra búsqueda con el Señor, la revelación, y entonces subimos nosotros de nivel. Pero luego viene con más fuerza el enemigo y vuelve otra vez a atacarnos y nosotros insistimos en esa búsqueda con el Señor y aquí sigue el ataque y cuando menos acordamos, el enemigo, los ataques del adversario sirvieron como una escalera para poder llegar al nivel de vida espiritual que tenemos nosotros el día de hoy, ¿verdad? Dejo un momento para preguntas, para poder entrar al primer mecanismo de defensa. Yo creo que vamos a ver probablemente como unos 3 mecanismos, no creo que los alcancemos a ver todos. Esta clase la tenemos para 2 semanas, entonces vamos a ver algunos 3 mecanismos y la siguiente semana estaremos viendo los demás. Pero ahora referente al inconsciente y esto que acabamos de leer, si surge alguna pregunta, adelante, pastores. Aleluya, creo que o los dejé mareados con todo lo que les dije, o no lo, o se entendió muy bien o no lo comprendieron. Bueno, yo voy a seguir, vamos a hacer algo importante ahorita, ¿verdad? Porque a mí me interesa que este punto lo vayan ustedes profundizando, porque los mecanismos de defensa van a ser como ese condicionamiento operante muchas veces en las personas que les va a limitar, pero ¿qué creen? Muchas veces no se dan cuenta, por decir, en el caso de David, ¿verdad? Con esa tendencia al adulterio, con ese pecado oculto que practicaba, entonces, a veces estaba eso de manera inconsciente y siendo el rey, siendo el elegido de Dios, siendo el que dirigía al pueblo, o sea, siendo un hombre conforme el corazón de Dios, válgame la redundancia, aquí esto está tremendo. O sea, ¿cómo es posible que una persona así pudiera estar cometiendo adulterio, pudiera estar cometiendo asesinato, ¿verdad? Pues porque está operando en su naturaleza y que mucho lo está haciendo de manera inconsciente, pero ocupa el hombre de Dios, la mujer de Dios, para poderle llevar y poderle quitar esa máscara, esa manera inconsciente, que deje de estar poniendo esas defensas, esos mecanismos de defensa, y fue cuando es confrontado por el profeta Natán, y entonces viene el arrepentimiento, ¿verdad?, de David. Muchas veces las personas que vamos a atender van a estar pasando por una situación similar y ocupamos nosotros de ese espíritu, ¿verdad? Que tenía el profeta Natán en nosotros como consejeros, pues para poder abordar, ¿verdad? Con esa sabiduría y con esa osadía también a las personas en el momento que sea necesario, pues para estarle dando, ¿verdad? Este tipo de acompañamiento. Vamos a ver este primer mecanismo que es de la represión y hablamos. Interrúmpame en el momento que usted
crea necesario. O sea, no se espere hasta la hora de la participación. Si en lo que estoy diciendo surge alguna duda, alguna pregunta, abran el micrófono y ahí yo me paro, me detengo y lo comenzamos se los comienzo a explicar de una forma diferente. Este mecanismo de defensa de la represión dice que es una defensa automática e inconsciente mediante la cual se rechaza una motivación, emoción o idea penosa o peligrosa y tiende a disociarse de ella, o sea, a desvincularse, a desengancharse, y es un proceso psicológico consciente y voluntario que consiste en renunciar a la satisfacción de un deseo que no está de acuerdo con el yo. Vamos a verlo. Es la tendencia a olvidar lo que no les gusta o lo que es desagradable o aquello que está asociado con el desagrado. Entonces aquí observen el ejemplo. Uno puede olvidar la cita con el dentista porque sabe que le producirá dolor. El nombre de una persona desagradable, en este sentido, es bueno porque el ser humano no puede vivir con los recuerdos de las malas experiencias. Muchas veces las personas no van a acudir a la cita contigo en la consejería familiar, no porque seas un mal consejero o una mala consejera, sino porque inconscientemente sabe la persona que si sufrió en la sesión pasada, pero pues fue un sufrimiento para su bien, como eso le ocasionó dolor y no lo superó durante la semana, es probable que se resista a asistir la siguiente semana a sesión. Por eso la recomendación de ustedes como consejeros a sus aconsejados es el disciplinarte en tu proceso de consejería familiar te va a llevar a poder mirar el éxito de manera diferente hasta como lo has visto el día de hoy. Y el disciplinarte es que tenga ganas o no tenga ganas, voy a venir. Tenga ganas o no tenga ganas, me voy a presentar a mi siguiente sesión y no me voy a dar la libertad de emitir un juicio acerca de mi tratamiento de consejería familiar hasta que no termine mi tratamiento. Entonces, una vez que ya termine, entonces que termine, podría decir si la consejería familiar me sirvió o no me sirvió. Porque por lo regular yo atiendo aquí a personas que una de las preguntas es, anteriormente ya habías asistido a terapia, no, pues que sí, ¿y cuántas sesiones tomaste? No, pues tomé 2 o tomé 1, ¿verdad? Y entonces, pues no, ni siquiera nada más fue como a veces como una sesión informativa de lo que habrían de hacer y no le dieron como un seguimiento. Entonces, muchas veces este mecanismo de defensa de la represión se va a ver manifestada en las personas, como el ejemplo aquí, ¿verdad? De no voy a asistir, pues porque me va a ocasionar dolor, o no voy a recordar el nombre de una persona, pues porque me ocasiona, ¿verdad? Desagrado. Esto de cierta forma es algo bueno de este mecanismo, pero el primer ejemplo pues es algo no muy bueno. En el inciso B también la represión impide que surja a la superficie un pensamiento que traería un sentido de culpa o de ansiedad. Por ejemplo, la mente en forma automática reprime el deseo de dañar a alguien, pues sabe que tal acción produciría una fuerte reacción en la conciencia y también disminuiría su autoestima. Entonces, ahí está este mecanismo operando, lo que es la represión. Y el siguiente ejemplo sería que la represión es necesaria para desarrollar normalmente la personalidad y todos nosotros la empleamos por lo menos de alguna manera en nuestra vida. Sin embargo,
puede ser dañina si llegamos a una exageración. Puede evitar que una persona vea algo que contradeciría lo que quiere creer, por ejemplo, que el deseo de casarse, por decir, con una persona joven puede ser tan fuerte que reprimir todo lo negativo que vea en él, o que vea en ella. Por lo tanto, pueda que una persona dependa excesivamente de la represión para resolver todos sus problemas por no encontrar otro medio de ajustarse a su amenaza. Este mecanismo de defensa de la represión, si se fijan, lo que hace es que de manera inconsciente está operando en la vida de la persona, y lo que va a estar haciendo es que, por eso decimos que es de manera inconsciente, porque va a estar poniendo esas defensas, porque es una represión, como en el caso del dolor, y como no quiero sentir dolor, como no quiero vivir el proceso, porque no quiero pasar por el desierto, quiero llegar a la tierra prometida, pero no quiero pasar por el desierto, quiero tomar un helicóptero y que me lleve un avión, ¿verdad? Y no quiero pasar el proceso, entonces pongo estos mecanismos de defensa, de represión, donde quiero agarrar como rutas más cortas, como atajos, ¿verdad? Y más sin embargo, estos mecanismos de defensa que muchísima gente los pone, y escuchen un ejemplo en la oración, y reprendo y cancelo y me cubro con la sangre de Cristo, y bueno, tal pareciera como que nos metiéramos en una burbuja de cristal para que seamos intocables. Y no vemos el ejemplo de Jesús. O sea, Jesús vivió un proceso en su momento, y nosotros nos toca vivir un proceso, ¿verdad? Y podemos hacer esa oración y la puede contestar Dios, sí. Y vamos a quedar, y el enemigo no nos va a tocar y el enemigo no nos va a perturbar, pero vamos a estar encerrados en esa burbuja y no vamos a poder ver que hay más allá si me ataca, que hay más allá si me perturba, que hay más allá, porque cuando soy turbado, cuando soy atacado, cuando viene ese dardo del enemigo y comienzan a suceder algunas cosas como las que le pasaron a Jacob, que luchó con el ángel y no te voy a soltar hasta que no me bendigas, entonces es cuando puede salir a relucir el ADN que hay en nosotros. Y Dios, o sea, permite que este tipo de movimientos fluyan en los pastores, lo enseñen a sus iglesias, y algunas iglesias los practiquen, pero la verdad es que no estamos nosotros realmente comprendiendo el ADN que nosotros tenemos, si lo vamos poniendo como un mecanismo de defensa, a tal grado que espero no tocar puntos doctrinales ni nada de eso, que no es el punto, ¿verdad? Pero a tal grado que la sangre de Cristo se comienza a ver como, como algo para la suerte, ¿verdad? Como algo que puedo traer, y que si la traigo, me va a ir bien, pero si no la traigo, me va a ir mal, ¿verdad? Y me cubro con la sangre de Cristo como si fuera, es que es una tendencia, de cierta forma, cultural, porque pues venimos, ¿verdad? Con una cultura de adivinación, de brujería, de hechicería, de una fe tradicional, ¿verdad? De una fe cultural, ¿verdad? Por todos nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Y entonces ahora que ya conocemos de Cristo, queremos agradarle a Dios, pero de manera inconsciente hay unos mecanismos de defensa operando en nuestras vidas que a veces no nos permiten poder dar como la villa extra, ¿verdad? Que nos pide la Escritura. Poder dar todavía algo mucho mejor de lo que nosotros podemos dar. Pastor Javier, ¿qué opina de esta parte? Pues yo tengo una duda. Sí, sí, pastor. Mi duda es,
Por ejemplo, cuando una mujer fue violada de niña y ahora ya tiene a sus hijos, tiene un mecanismo de defensa en el que no quiere, o sea, no se quiere abrir como para el perdón. ¿Y por qué? Porque lo que le pasó fue una violación. Entonces mi duda es la siguiente, de que si ya tiene una pareja y no se lleva bien con él, su pareja puede ser también parte de ese mecanismo, de esa violación, que le tenga miedo a su pareja y diga, no puedo decir nada porque entonces, si lo sabe mi pareja, va a hacer algo contra la persona que me lo hizo. Aquí, el punto, que toca es muy importante, porque por lo regular, el acoso sexual, ¿verdad? O la violación, que es diferente el abuso sexual que la violación. En el abuso sexual, pues hubo agresión, ¿verdad? Hubo sangrado, hubo golpes. Y en la violación, pues a lo mejor, hubo cierta satisfacción, pero al final de cuentas, pues fue violación, ¿verdad? Porque a lo mejor la niña tenía 12, 15 años, etcétera. Pero volviendo aquí al punto de la pregunta, si la persona tiene un mal recuerdo, ¿verdad? De lo que se vivió en el pasado, de ese abuso, de esa violación, y de manera inconsciente, pues queda registrado en el subconsciente, porque recuerde que el subconsciente es toda esa memoria grabada en todo nuestro ser, en nuestros nervios, huesos. O sea, hay un registro de manera subconsciente, en todo nuestro ser de lo vivido que hemos tenido desde el registro que teníamos en este cuerpo cuando estábamos dentro del vientre de nuestra madre. Entonces, más aún estas heridas emocionales tan delicadas como son, ¿verdad? La violación o el abuso sexual, que vienen a traer un registro neuronal, nervioso, psicológico, espiritual también, y que si fue en la infancia, cuando voy creciendo, de manera inconsciente, o sea, de manera consciente, si es mujer, me voy a querer casar para tener una familia, pero de manera inconsciente me va a producir frigidez, me va a producir dolor la penetración, y eso obviamente me va a ocasionar problemas con mi pareja, ¿verdad? Y muchas veces mi pareja, si no comprende esta parte, o en el caso de la mujer, pues como quiere tener una relación sexual, pues la mujer se va a sentir violada por su propio esposo, pero no es tanto como la violación del esposo, que también sería una situación de tratar con él también, pero que esto va más allá por el recuerdo que pueda tener la mujer de lo que pasó en esa infancia, que psicológicamente le está mandando una señal a sus órganos sexuales de frigidez, donde no hay, por decir, estos líquidos, ¿verdad? Para que no haya un dolor en la mujer, y también estos recuerdos, ¿verdad? Traumáticos que pueda haber tenido la persona. Entonces, sí va a poner este tipo de mecanismos. ¿Por qué? Pues porque le ocasiona dolor, y todo lo que de cierta forma lo identifique como dolor, pues le va a estar sacando una vuelta. Y aquí lo interesante es que muchas veces no se van a dar cuenta ellos de manera consciente. El trabajo del terapeuta es que al estar indagando en todo esto, entonces hay un momento en que como tenemos el historial de la persona y tenemos la guía del Espíritu Santo, viene un momento en que uno entiende, ¿verdad?, el por qué, y buscar explicárselo a la persona. ¿Cómo ve, pastor? Bien, gracias. Ok, pastor Javier. No sé, pastora María Luisa, si tuviera alguna pregunta.
No, está claro esta parte, la que estamos viendo. Oh, ok. Gracias, Pastor Miguel o Pastor Eduardo. ¿Alguna pregunta, comentario? Adelante. Sí, más bien es una pregunta. Eh, Dice, estamos con un matrimonio. El hombre tuvo mucho maltrato de papá de su niñez y se volvió alcohólico. Pues estábamos restaurando por parte de su esposa. Ella fue adoptada de los 2 meses de nacida. La verdad habían cambiado mucho, Dios hizo una obra bonita, pero como usted dice ahorita, ¿no? El ADN, o sea, lo que es su sangre, lo que es su pasado, llegó su familia y le tocaron el tema precisamente de que es muy diferente a sus hermanos de apellido y se parece, le dijeron a sus hermanos de sangre. Y pareciera que a ella le atrapó el pasado, le atrapó. Inclusive platicábamos mucho con ella como matrimonios y fíjese que se encerró a no querer platicar con nosotros, a dejar de ir a la iglesia. Y realmente sí nos preocupa, ¿no? Y ahorita que está tocando este tema, realmente es muy importante ver ese área, ¿no? La área espiritual es muy importante, pero también la sanidad del alma, pues, o sea, lograrle sacar esa raíz de orfandad, de tristeza, porque inclusive a sus hijas les está llegando. Tiene una joven de 18 años, otra de 12 y otra de 9 y está causando en cierta forma que le hayan recriminado la diferencia entre la sangre, pues. Y ella era una mujer que desde que llegó a la iglesia y Dios hizo la obra, reía, se sentía libre, ¿no? Pero como usted dijo, o sea, alguien vino y le pegó y ahorita como que se hubiera bloqueado, pues como que si hubiera quedado encapsulada en el pasado, pues. Y estamos luchando en tratar de hablar con ellas, volver a reiniciar. Pero ahorita que usted está diciendo todo esto, sí, me gustaría escuchar más o menos qué podemos hacer con ellos, ¿no? Porque sí, realmente Dios había hecho una obra, pero no, como usted dice, el enemigo siempre va a querer sacarlos el pasado, ¿no? Y es ahí donde a veces no todo es solamente, como usted decía, iglesia, sino también tenemos que ver la parte almática de la gente, ¿no? Y es ahí donde queremos saber más o menos qué podemos hacer con ellos. Sí, fíjense que como este mecanismo de defensa, la represión, a veces se expresa en forma verbal, negando que existe el deseo, es decir, no lo deseo. Significa quizás que realmente la persona lo desea. Cuando la persona protesta, nunca se me ocurrió algo semejante, quiere decir en muchos casos que en verdad ha pensado en ello. Y ahora este ejemplo que usted pone de la persona, pues indudablemente hay un registro en la persona que en esa cercanía que ella ha tenido en Cristo, realmente no le ha quedado claro o probablemente no le explicaron la parte del arrepentimiento, del nacimiento, ¿verdad? No solamente del agua y del espíritu, y de qué forma cuando Jesús viene a la vida de nosotros y que nos bautizamos no por miedo a irnos al infierno, que nos bautizamos porque comprendemos, ¿verdad?, quién es Jesús y qué es lo que vino a hacer a nuestras vidas, y en su poder que Él tiene, ¿verdad?, de esa sangre vertida en la cruz del Calvario para salvación de nuestras vidas. Y ese poder que Él tiene, o ese poder que se activa, un poder regenerador, un poder que me desvincula completamente de maldiciones generacionales, de ADN que me relacione con mis ancestros, con mis padres, abuelos, bisabuelos. Entonces, cuando viene Jesús, la sangre vertida en la cruz del Calvario para salvación a mi vida y para restauración, entonces viene a ser un, una renovación
¿verdad? Una metanoia, una metamorfosis en nuestra vida. Entonces, si la persona no le queda clara esta parte, cuando vengan este tipo de acontecimientos o de persecuciones, acuérdense que Dios nos quita y nos limpia de todo pecado, de toda impureza, no quitando la concupiscencia, ¿verdad? Porque si quitara la concupiscencia, entonces nosotros seríamos como robots, ¿verdad? De que nos metieron un software y ahora estamos con un condicionamiento operante y ahora tenemos que comportarnos de esta forma. Entonces, esa concupiscencia va quedando para que a través de que nosotros vamos viviendo nuestro caminar en Cristo, aprendamos a tener una salida o un crecimiento, una trascendencia. Aquí principalmente por el ataque que ustedes están viendo en ella, lo principal es una oración específicamente dirigida, ¿verdad? Al Espíritu Santo para que trabaje en esta parte inconsciente en ella, para que le pueda llegar así como una luz, ¿verdad? Una manifestación en la presencia de la persona y de cierta forma se pueda manifestar Dios y ella acceda, ¿verdad? O busque a través de un mensaje, una llamada, la ayuda y que en estas personas en las cuales busque la ayuda, las personas puedan ser las idóneas, las indicadas, para que pues le puedan acompañar a que pueda descubrir esto que me tardé un poquito explicando. Si ella le queda claro, si esta, ¿cómo se llama esta mujer? Se llama Karina. Karina, si a esta mujer Karina le queda con la cercanía a la hora que pida la ayuda a ella, si le queda claro esta parte, ¿verdad? A ella, todo eso lo va ella, por más que le digan y por más que que la vuelvan otra vez a abordar con la misma parte, con la misma frase, pues va a llegar a comprender que la lucha no es carnal, que la lucha es espiritual y que mientras se sintió herida, lastimada, pues fue porque tuvo una reacción natural, una reacción carnal, y por eso se dañó y por eso el mecanismo de defensa salió. Pero el aprender a morir día con día, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vive Karina, ya no vive esa mujer que no tuvo papá o que no tuvo mamá, ya no vive esa mujer flagelada, esa víctima, o sea, ahora vive Cristo en mi vida. Entonces, ¿por qué se sintió mal? Porque buscaron a Karina y la encontraron. Pero a través del acompañamiento la van a buscar y no la van a encontrar al Espíritu Santo y entonces el problema va a ir resolviéndose de tal manera pues que ya no hay que esconderse ni hay que sacarle la vuelta a este tipo de personas que de cierta forma usadas, ¿verdad? Por el príncipe de este mundo para anestesiar, para perturbar a las personas que están buscando una mejor vida en Cristo y puede ella tener como esta respuesta. Pero aquí principalmente, pastor, es una oración muy objetiva, muy precisa, que vaya dirigida, ¿verdad?, a esta parte inconsciente, a esta parte perturbadora, a estos mecanismos de defensa, y en el nombre de Jesús, que la revelación descienda, ¿verdad?, como una luz en la vida de ella, de tal manera que le lleve a un entendimiento y que cuando venga ese redarguir del Espíritu, como señal, sea que ella acepte que oren por ella o requerir a buscar la ayuda. Pero ahí pues también ser pacientes en esta parte, no ir tan a prisa, pero tampoco olvidarse, ¿verdad? De las cosas, sino ir a ese paso reconociendo que Dios está trabajando, que Dios está operando y sobre todo en la revelación y en la dirección que estemos recibiendo de Dios para estar acompañando este tipo de casos. Esa sería una sugerencia, Pastor Miguel.
Sí, gracias. Muy bien. No sé si el pastor Eduardo tuviera algo también que quisiera comentar. Bueno, pastores, solamente yo tengo una preocupación en cuanto a algunos hermanos de la iglesia que, bueno, pues las cosas, pues he visto algunas cosas negativas que tienen en la familia. Siempre dicen que el diablo los castiga, ¿no? Siempre dicen que el diablo los ha hecho, los ha tentado, los ha hecho caer en eso, ¿no? Muchas veces, hay veces no me gusta eso tanto a mí, ¿no? Yo hablo de otra manera, pero ellos siempre dicen, pareciera como que están, a ver cómo podemos, traumados, ¿no? Con el diablo y que las cosas o alguna cosa no les va bien o alguna dificultad tienen o alguna caída o alguna enfermedad, algo negativo, es todo diablo, diablo, ¿no? Así. En este aspecto, ¿cómo sería, pastor? Esa sería mi pregunta. No, pues le acaba de dar al clavo, porque pues eso es otro mecanismo de defensa impresionante, ¿verdad? De cómo la forma de vivir irresponsable de la vida de la persona, o sea, es más fácil decir, es más fácil echarle la culpa al diablo que decir estoy viviendo de manera irresponsable. Porque recuérdense que la justificación nació, ¿verdad? Según la escritura, la palabra de Dios que nosotros leemos, la justificación nació por allá en el Edén, en el jardín del Edén, y desde aquel entonces, ¿verdad? Cuando le dijeron a Adán, Adán, pero ¿por qué comiste? No, pues la mujer que me diste. Y luego van con la mujer y la mujer pues le echa la culpa a la serpiente. De tal manera que Adán no se hace responsable, Eva no se hace responsable y es razón por la cual les toca, ¿verdad? Entonces aquí en este punto es un mecanismo de defensa que lo vamos a ver también en la próxima semana, de qué manera de forma irresponsable vive la gente culpando al diablo, culpando al diablo, culpando al diablo, y mientras más hablan de él, pareciera como que más lo engrandecen, como que más llenan espiritualmente esa casa, ese comedor, esa sala, esa habitación o ese lugar de estudio, porque tal pareciera como que el diablo es omnipresente y les están lejos de poder entender que es un diablo vencido, que fue vencido en el cielo, por lo tanto fue lanzado, ¿verdad? A la tierra, por eso dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, pues porque estaba aquí el enemigo, el adversario, y luego viene Jesús, ¿verdad? Y lo vence a través del sacrificio de la cruz, y luego baja a las profundidades de la tierra y también le pide a la muerte las llaves, ¿verdad? De la muerte. Y entonces el diablo es vencido en el cielo, como el lucero de la mañana, es vencido aquí en la tierra, ¿verdad? Como ese diablo, como ese príncipe de este mundo, y es vencido debajo de la tierra. Entonces, cuando a nosotros nos queda claro esta parte de que el enemigo que tenemos es un ser vencido, entonces comienzo a ser yo responsable de mi manera de vivir y me comienzo a dar cuenta que tengo cierta tendencia a hacer ciertas cosas que todavía me saben ricas, que todavía disfruto, pero como vivo de manera irresponsable, pues le echo la culpa al diablo. ¿Y por qué lo hiciste? Es que el diablo me atacó, o es que el diablo hizo, o es que, no sé, ¿cómo ve, pastor? Sí, pastor. Gracias, pastor. Sí, muy bien. El siguiente mecanismo lo voy a ver, lo vamos a ver un poquito rápido para cerrar así la clase, que es el mecanismo de la proyección. Y también creo que nos vamos a identificar algo en este mecanismo.
Y dice que este mecanismo psicológico de defensa consiste en atribuir inconscientemente a otros y a percibir en el mundo exterior las propias pulsiones y los conflictos internos. Creo que al principio de la clase se los hablaba, ¿verdad? De esta imagen. Se manifiesta este mecanismo en algunas personas cuando se sienten incómodas por algún defecto moral o por cometer alguna falta, alivian su sentido de culpa, atribuyendo su mal a otra persona. Por ejemplo, en vez de admitir, no me gusta fulano de tal, dicen, fulano de tal no me quiere. O en vez de decir, mi conciencia me molesta, aquí le piqué a otro botón que no tenía que picar. Bueno, en lugar de decir, en vez de decir mi conciencia me molesta, dicen, él me molesta. En el primer caso, vamos a ver que la persona niega tener sentimientos hostiles y en segundo caso, le echa la culpa al fulano por sus sentimientos. En vez de reconocer que es su propia conciencia, ¿verdad? Como lo que decíamos aquí, que es su propia conciencia, ¿verdad? Que la que le molesta y pues la que no le permite poder tener como esta responsabilidad. Esto lo vemos en Mateo 7 del 1 al 6. Las personas que temen sus propias debilidades se sienten culpables y experimentan algún alivio proyectando su pecado a otro, ¿verdad? Que aquí probablemente también entraría parte de lo que nos comentaba ahorita el pastor. Por ejemplo, el mentiroso se siente mejor si se puede convencer de que todos los demás son mentirosos. El engañador sospecha que todos los demás lo son. El hombre inmoral piensa que toda la mujer tiene su precio. La persona que condena continuamente un pecado en particular debe examinarse para ver si ella misma no es culpable del mismo pecado. Entonces aquí, fíjense, ya cuando uno entra a este tipo de estudios, de conocimiento, y en algunas partes también impresionantes como la revelación del Espíritu Santo viene a nuestras vidas, de repente vemos mujeres de Dios o hombres de Dios en el altar que de repente condenan mucho el pecado sexual. Y como terapeuta, a mí me dice, o sea, si es una persona que constantemente está latigando, golpeando, lastimando la iglesia y exagerando pecados y mire nada más y cómo vienen vestidas y bueno, cosas así. Entonces, a mí en lo personal me habla de que inconscientemente la persona se está proyectando a algo que todavía no resuelve, a un conflicto interno. Tal vez está viendo pornografía, tal vez está practicando pecado oculto, tal vez le está yendo muy mal en su intimidad y entonces lo que hace es que lo proyecta en el altar y de una manera obviamente completamente indebida. Pero cuando nosotros conocemos el modus operandi de estos mecanismos de defensa, comenzamos a tener completamente otra interpretación, ¿verdad? De las cosas. El inciso C, otra clase de proyección, se ve cuando una persona proyecta sus sentimientos a otros. La persona infeliz puede pensar que todo mundo es infeliz o que el mundo es nada más un valle de lágrimas y la persona interpreta la actitud o condición de otras personas porque como ella misma lo siente, como la mujer que le fue mal con un hombre y luego se recuperó y emprendió otra relación con otro y le fue mal y se recuperó y le fue mal. O sea, con 2, 3, 4 relaciones ya le fue mal y entonces ahora el pensamiento de la mujer es todos los hombres son iguales. Pero es un mecanismo de defensa que es más difícil decir, hay algo que resolver en mi vida, ¿por qué no puedo tener una relación estable? ¿Por qué he tenido este fracaso con una persona, con esta otra y con esta otra? Y que es más fácil decir, no, pues es que los hombres no sirven. Todos los hombres son iguales. Ahí tenemos otro mecanismo de defensa.
Y este último ejemplo, el inciso D, el peor aspecto de la proyección es que resulta casi imposible ayudar a una persona que no está dispuesta a enfrentarse a su propia realidad, ¿verdad? Es una forma de evasión, y si ella está convencida de que está libre de culpa y que son los otros los que la perjudican o pecan, no va a escuchar el consejo porque va a tener un mecanismo de defensa operando en su vida, y por más cosa que le hagas, tú, si ella, la persona, también por el ejemplo que pone el pastor Miguel, si la persona no ha tomado la decisión de ser ayudada, va a estar en ese mecanismo de defensa y no va a ocupar ayuda. Y no es tanto a veces que sean ataques del diablo, cosas así. Sí orar para que el Espíritu Santo pueda redarguir en la vida de la persona y le pueda llevar al convencimiento, ¿verdad? Para que tenga un pensamiento más claro, la luz de Dios descienda sobre su vida. Y también, o sea, si hay una revelación de una perturbación, de un dardo del enemigo, pues en el nombre de Jesús, con la autoridad que tenemos como siervos de Dios, pues reprender, ¿verdad? Esos ataques y que fluya la voluntad de Dios. Y por último también, pues experimentar la reacción negativa de las personas que son objeto de una condenación, y se puede desarrollar un complejo de persecución y sentirse víctima, ¿verdad? Y esto pues le va a llevar a la persona a esconderse en este mecanismo de defensa, ¿verdad? De la proyección. Aquí no es proyectarnos como, por decirlo, muchas veces las personas en la iglesia que se dan sus proyecciones porque quieren ser pastores, o los pastores que se dan sus proyecciones porque quieren ser profetas, quieren ser apóstoles, quieren ser, o sea, ahorita con tanto nombramiento y con tanta necesidad de poder, tanta ansia de poder, o sea, el ministerio cristiano está operando en una naturaleza tan impresionante, o sea, es impresionante cuántas iglesias cristianas operan sin Cristo. ¿Cuántos ministerios cristianos operan sin una presencia del Espíritu Santo? O sea, es impresionante todo este tipo de señales que vemos, no solamente aquí en México, o sea, nosotros que tenemos oportunidad de salir a otras partes también de un país y de otro país, o sea, no somos la excepción, México, o sea, también acá en Centroamérica, que yo tenía Centroamérica como un lugar así, wow, donde la gloria de Dios, también allá no cantan mal las rancheras. O sea, siempre tenemos esos ataques, esas perturbaciones, y mientras exista este cuerpo natural, mientras vivamos en este cuerpo corruptible, vamos a tener esa tendencia a ser atacados, ¿verdad? Les agradezco estos minutos, ¿verdad? Que hayamos tenido. Me gustaría cerrar, a menos que tuvieran algún comentario alguno de ustedes. Y si no fuera así, entonces seguimos la clase para la siguiente semana de los mecanismos de defensa. Entonces, si no hay algún comentario, oramos entonces. Amado Espíritu Santo, gracias te damos por la bendición que nos has dado en este día. Ayúdanos con estos mecanismos de defensa. Danos la sabiduría que necesitamos, amado Dios, para poderlo comprender. Enséñanos más del consciente, del inconsciente, del subconsciente. Enséñanos, Dios, mientras más conozcamos de nuestra naturaleza humana, vamos también a profundizar y a comprender cada vez más, Señor, de nuestros sentidos espirituales. Cada vez que profundizamos más en esta parte del consciente, del inconsciente y del subconsciente, también profundizamos más a poder tener una comprensión mucho más amplia de todas las capacidades con las cuales has creado cada uno de nosotros como seres humanos. Gracias por todo el conocimiento que estamos aprendiendo, y ayúdanos para que este conocimiento que nos va a llevar a una práctica para el día de mañana estar operando el ministerio que nos has dado de una manera diferente, ayúdanos para que todo este conocimiento no afecte nuestra vida
y tampoco no afecte a otras personas a través del juicio, ¿verdad? Que conozcamos cierta información y luego emitamos ciertos juicios que sean muchas veces para lastimar o para hacer sentir mal a otras personas o otros consiervos o otros compañeros en el ministerio. En el nombre maravilloso de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén.